Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro y Juan subían al templo, a la oración de la hora de nona, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se quedó mirándolo y le dijo: «Míranos». Clavó los ojos en ellos, esperando que le dieran algo. Pero Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda». Y agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios, y al caer en cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa del templo, quedaron estupefactos y desconcertados ante lo que había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que se alegren los que buscan al Señor. Que se alegren los que buscan al Señor. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas a los pueblos, cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas. Que se alegren los que buscan al Señor. Gloriaos de su nombre santo. Que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder. Buscad continuamente su rostro. Que se alegren los que buscan al Señor. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. Que se alegren los que buscan al Señor. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Que se alegren los que buscan al Señor. Ofrezcan los cristianos ofrenda de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras, mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Aleluya. 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 Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos
no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino, nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Nos sentamos. No te doy un instante. Fijaos, la resurrección es misericordia. Claro que sí. ¿Y por qué? Porque una de las obras de misericordia, ¿sabes cuál es? Enseñar al que no sabe. Y aquellos discípulos de Emaús no se dan cuenta de lo que habían oído. Estamos en tiempos de noticias, ¿verdad? Muchas veces unas noticias trágicas como pasan, ¿verdad? Guerras. Hoy nos hemos despertado con un terremoto en Taiwán. En fin, tantas noticias, ¿verdad? Desgraciadas. Y ellos lo que le refieren al Señor, ¿sabes qué es? También la noticia desgraciada. Fíjate cómo van de abatidos. Después de que pensábamos que él iba a ser el liberador de Israel, resulta que nuestros jefes le cogieron. Resulta que él no se bajó de la cruz, aunque no lo digan así, pero pensábamos que... Y resulta que mira lo que ha pasado y llevamos ya 3 días. Hay que enseñar al que no sabe. La resurrección es la fiesta de la misericordia y de enseñar al que no sabe y de acercarte al que más lo necesita. ¿Sabes qué hace el Señor estos días? Lo vamos viendo. A los discípulos, a María Magdalena y a todas aquellas personas que habían estado con él, se acerca cuando les ve sobre todo más abatidos. Por eso la resurrección, ¿sabes qué es? Es fuerza de fe, es fuerza de misericordia, es fuerza de paz. Pero sobre todo es fuerza de que tú lo vivas. Porque Cristo tiene autoridad sobre ti y sobre mí para decir: vivo y he resucitado. Mira, cuando vuelves a ojear en estos días la pasión, cuando el Señor está siendo clavado en la cruz, hay lo que se llama un flashback, que es un salto en el tiempo. Y sale ese momento en el que el Señor dice: yo tengo poder para dar la vida y tengo poder para recuperarla. Es su fuerza y es su autoridad. Y esa autoridad hace que esté resucitado y que esté vivo y que tú y yo también lo vivimos así. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que donde hay un mayor abatimiento es donde más tienes que estar ahora para mostrar la fuerza de la vida del Señor que ha resucitado. Por eso el Señor, y el día de la misa crismal lo escucharíamos los sacerdotes y se escucha a lo largo del año aquello de: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido.
Me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, la liberación a los oprimidos, para proclamar el tiempo de gracia, para dar vista a los ciegos, para dar la alegría a los que están tristes. Hoy el Señor da la alegría de vivir. Tienes que tener esa alegría de vivir. Tienes que sentir a ese Dios que con su fuerza dice: he resucitado y he roto las cadenas del abismo y de la muerte. Estoy aquí porque vivo. Y porque 21 siglos después seguimos viviéndolo y lo seguimos perpetuando. Algo que no es un cuento, sino una realidad que va tomando fuerza cada día. Pero el Señor sabe que a pesar de que muchas veces no seamos más, menos, el mismo Señor te dice: ¿sabes qué? Que tienes que ser muchas veces, cuando hay minorías en el cristianismo y en la fe, ese fermento en la masa, ese granito de mostaza. El granito de mostaza que no se siente, está ahí, pero hace revolver todo. Hoy más que nunca, porque Cristo vive, con los que ríen, reíd, con los que lloran, llorad. Da una palabra de aliento al abatido. Estate con aquel que está desconsolado, porque ahí es donde se muestra la fuerza de la vida y la misericordia de Dios. Y ahí se nota la fuerza de su resurrección, de su Pascua. Oh, Dios vuelve a pasar por tu vida, como pasó por Zaqueo, como pasó por María Magdalena y como se lo mostró ahora. Y como se lo va mostrando a los discípulos y como pasó por Mateo y se lo muestra ahora, y ahora te muestra esa fuerza nuevamente para decir: estoy aquí, estoy contigo, no tengas miedo, yo te acompaño, porque Cristo vive, porque Cristo está contigo. Mira, no quiero terminar sin contar un pequeño relato. En cierta ocasión había un maestro que cuando hablaba a los alumnos siempre les contaba muchas parábolas, muchos cuentos y después les daba la moraleja. Uno de los alumnos le dijo: siempre nos cuentas un relato pero casi nunca nos das el resultado final, siempre una moraleja. Y le dijo: ¿te gustaría que alguien mascase una fruta y te la diese después a ti a comer por higiene y por lo demás no, verdad? Pues yo hago lo mismo. Mira, tú a los demás les tienes que decir: yo sé y yo vivo a Cristo resucitado, ahora también vívelo tú. Eso es lo que hay que hacer, vivir. Vamos ya a continuar con la celebración, pidiéndole al Señor, por intercesión de la Virgen de la Alegría, de San José y de todos los santos, que saltemos de gozo, que estemos felices como los apóstoles. No tengo oro ni plata, ¿qué te doy? A Cristo. Muchas veces no somos gente superdotada, pero el Señor se ha fijado en nosotros y tenemos que decirle: gracias, porque a pesar de mi pobreza, como en María, y María no tuvo pecado y yo sí, además, pero a pesar de mi pobreza te has fijado en mí. Pues que hoy sea, Señor, ese instrumento que diga a los demás que vives, lo diga con alegría, lo diga con fuerza, lo viva intensamente y un día lo vivamos todos en plenitud, en la Pascua que no acaba.